Sembradores TV, Ministerios de la Iglesia para la Iglesia. Un canal para la gloria de Dios. Varón de Dios. Ser hombre no es solo nacer hombre. Y para ser hombre de Dios, no es solo ser hombre natural. El varón de Dios es un hombre salvo, por la fe en Cristo Jesús. Arrepentido, bautizado, seguidor y hacedor de la palabra de Dios, no solo oidor. En este apartado siervos de Dios nos enseñan conforme a la Biblia a ser verdaderos hombres. Hombres de Dios, intachables, firmes, quienes su sí es sí y su no es no, procuran el carácter de Cristo. Escucha, observa, alguna palabra puede ser para ti. En este día el pastor Chuy Olivares nos habla cómo ser una generación de hombres intachables. Pastor de la Iglesia Casa de Oración, en Guadalajara con iglesias en diferentes ciudades del país. El pastor Chuy, mexicano, se caracteriza por su predicación directa, celoso, firme, al guardar la palabra de Dios. Una generación de varones intachables. Al escuchar la palabra intachable, quizás viene a nuestra mente algo así como bueno, no conozco a nadie completamente intachable, y yo menos. Ciertamente es muy difícil encontrar a alguien completamente intachable. No existe alguien así. La Real Academia Española define intachable como aquel que es tan perfecto y sin tacha que no admite ni el más mínimo reproche. Pero en la Biblia, nosotros como cristianos, pues nuestra base es la Biblia. En la Biblia el concepto de intachable no es el de alguien que nunca se equivoca, no, o que nunca comete errores, no. En la Biblia el intachable no es ese. Intachable en la Biblia es alguien, así como nosotros, es alguien que cuando se equivoca, corrige su error y se esfuerza por superarlo, o sea, no se queda ahí clavado. En la Biblia ese es el concepto de intachable. Un cristiano intachable es alguien que está al día con el Señor. O sea, cuando digo al día, me refiero en cuanto a su vida delante de Él, que está a cuentas todos los días con Dios, ¿sí? Eso lo hace permanecer intachable. Un varón intachable es aquel que cuando se equivoca, cuando comete errores o peca contra Dios, como cualquiera de nosotros, el varón intachable es el que lo reconoce y pide perdón a Dios y pide la gracia de Dios para continuar adelante, para seguir adelante. No se queda ahí. Miren, el problema no está tanto en pecar o en no pecar, porque pues, todos pecamos. El problema no está en cometer errores, porque todos los cometemos. Ese no es el problema. El problema es cuando los cometemos y no los reconocemos. Ese es el problema. Porque la Biblia dice que no hay un justo, ni aun uno. O sea, no hay nadie totalmente intachable, no existe. El único intachable en sentido absoluto, pues fue Jesús. Un cristiano intachable es alguien sin ningún tipo de engaño en su corazón. Es decir, que entiende que solo Jesús puede limpiar su corazón. Y al entender esto, lava sus faltas, sus errores en la sangre del Cordero, en la sangre de Jesús. Fíjense, el apóstol Pablo habló de esto en primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 3. Él está hablando con los cristianos ahí en Tesalónica y les dice, porque nuestra exhortación, o sea, él les llamó la atención, los animaba, los enseñaba, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo lo plantea. Nuestra exhortación no procedió de error. O
Estoy en el punto en que un cristiano intachable es alguien sin ningún tipo de engaño en el corazón, o sea, que constantemente lo limpia delante de Dios. Y Pablo decía, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Lo que Pablo está diciendo aquí es, yo tengo mi corazón limpio. Cometí errores, sí, fallaba, sí, pecaba, sí, pero eso lo hacía intachable delante de Dios porque estaba al día. Y todo lo que él hacía, lo hacía, sus acciones, su pensar, todo lo que él pues vivía, él mencionaba que procedían de un corazón, pero de un corazón que no engañaba. Él mencionó 3 cosas: ni de error. La idea aquí de cuando Pablo dice mi exhortación, mi enseñanza no procedió de error, la idea es hablar siempre con la verdad. Entonces, un hombre intachable habla siempre con la verdad. Nunca o procura nunca mentirle a su esposa, y menos a sus hijos. Pero cuando se tropieza en esta área, tiene que reconocerlo. Eso es ser un intachable. E ir con tu esposa y decirle, te mentí. A lo mejor se te arma allí, pero tú estás arreglando tu asunto, ¿sí? No escondes nada. Luego dice la segunda cosa que Pablo menciona, ni de impureza. Es decir, la idea es intenciones limpias. O sea, yo tengo intenciones limpias. Lo que hago para mi familia, lo que hago en mi trabajo, lo que hago en mi profesión, todas mis intenciones son limpias, porque proceden de un corazón que Jesús ha limpiado y no lo quiero ensuciar. Eso te hace intachable delante de Él. Y a lo mejor mañana cometes un error, cometemos un error o hasta un pecado. Pero si vamos con el Señor y nos lavamos, pedimos perdón, reconocemos, otra vez estamos intachables, sin tacha delante de Él, porque Él perdona nuestros pecados y los olvida. Y en tercer lugar, dice, tampoco procedió de engaño. La palabra griega que se traduce por engaño es la palabra dolos, de donde viene dolo, que nosotros lo castellanizado decimos, no, lo hiciste con dolo, que significa maldad, con maldad. Ahora, ¿cómo son estas acciones? Deben ser limpias, con motivaciones puras, sin maldad. Sin maldad ni contra tu esposa, ni contra tus hijos, ni contra tus compañeros de trabajo, ni contra tus empleados, ni contra tu patrón, ni contra nadie. Eso te hace intachable. La palabra dolos en el griego tiene una traducción, una definición que es tirar el anzuelo, o sea, engañar. Porque cuando se tira el anzuelo, cuando vas a pescar, pues engañas al pez, ¿no? ¿A cuántos les gusta la pesca? A mí me gusta y yo sé qué tipo de anzuelo hay que tirar. Si quiero un dorado, yo sé qué tipo de anzuelo. Si quiero un pez vela, que los hemos agarrado, sabemos qué tipo de anzuelo. No es cualquier anzuelo y engañamos al pez. Bueno, eso es en la pesca, pero en nuestras relaciones cotidianas, nada de hacer engaños, porque entonces eso mancha tu corazón, eso mancha tu vida. Nada de que tiras el anzuelo a ver si cae, a ver si lo muerde para engañar. Eso mancha tu corazón, ensucia tu corazón. Pero si tú ya lo tiraste hoy y alguien cayó, si tú eres vendedor, yo no sé quién sea vendedor aquí, pero si tú eres vendedor y hoy vendiste un auto o lo que sea, pero echaste mentiras y tiraste un anzuelo y mordió la señora que pues no sabe de nada de autos, pues no lo vuelvas a hacer. Habla con la verdad. Estos carros no son tan buenos. No, tampoco, ¿no? Pero
no podemos manejarnos de esa manera, engañando a los demás, tirando el anzuelo para sacar beneficio. No, eso no es de un cristiano. Eso te convierte, es un tache, ¿sí? Pero si vamos al Señor y nos limpiamos de nuevo con su sangre, acuérdense que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Es algo tremendo ser cristiano, la verdad, porque puedes permanecer al día con el Señor. Fíjense, el mismo versículo 1 Tesalonicenses 2:3, en la versión en lenguaje actual, lo traduce así: y cuando la anunciamos, o sea, el evangelio, en este caso, fíjate lo que dice Pablo: dijimos siempre la verdad. Nuestras intenciones eran buenas y no tratamos de engañar a nadie. Hay algunos sinónimos de intachable. Uno es irreprochable, otro es impecable, otro es honesto, otro es honorable, honrado, íntegro, respetable, recto. Esos son sinónimos de intachable. Por ejemplo, Job. Todos hemos oído de Job o hemos leído, es uno de los libros de más sabiduría, pero bien profunda, que tiene la Biblia. Job era un hombre imperfecto, así como tú y como yo. Cometía errores como tú y como yo. Sin embargo, quizás a diferencia de algunos de nosotros, la vida de Job ante Dios siempre permanecía intachable, porque estaba al día con Dios. Job era imperfecto, ciertamente, pero era consistente con su fe. Es decir, cuando él tenía adversidades, cosas difíciles sobre las cuales quizás algunos de nosotros renegamos, algunos quizás dicen hasta palabras fuertes, qué sé yo, Job no era así. Job había crecido, siendo un hombre como nosotros, había madurado. Y era consistente con su fe, es decir, trataba de vivir lo que creía respecto a Dios. En otras palabras, no tenía doble vida, porque al tenerla, alguien que dice que es cristiano es un hombre que tiene un tache de Dios, pero así grandote, ¿no? Pero nos hace intachables reconocer nuestros errores. Job era imperfecto, pero se esforzaba por ser intachable ante Dios. Vamos a ver cómo veía Dios a Job. Vamos a Job capítulo 1, versículo 1. En la versión Palabra de Dios para Todos, así veía Dios a Job. Dice: en el país de Uz, que algunos dicen que es Uzbekistán en la actualidad, en el país de Uz había un hombre llamado Job. Había un hombre llamado Job. Fíjate lo que Dios dice de Job. Era un hombre, ¿qué? Honesto. Era un hombre honesto e intachable. Aquí lo traduce en esta versión. Era honesto e intachable. Respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. 4 cosas que Dios pensaba de Job. Ese es un hombre honesto. Si yo fuera en ese momento con Dios y le preguntara: Señor, ¿cómo me ves? Eso es un desafío, ¿no? Si tú le preguntaras a Dios en este momento: Señor, ¿tú cómo me ves? ¿Como un hombre honesto? Bueno, yo sé mi condición, tú debes de saber la tuya. ¿Qué opina Dios de ti? Bueno, si tú sabes que hay taches ahí, bueno, pues ve con Él, pídele perdón. Sé honesto con Él y dile: fallé, Señor, me volví a equivocar, dame gracia, ayúdame, perdóname, Señor. Y Él lo hace.
Era honesto, intachable, respetaba a Dios. Antes de hacer lo que muchos hacemos, pensaba en Dios. Y no le hacía mal a nadie. ¿Cómo trataste hoy? Bueno, a lo más cercano a nosotros. ¿Cómo trataste hoy a tu esposa? ¿O cómo sueles tratar a tu esposa? Sin duda que tenemos días malos. ¿Están de acuerdo con eso? Todos tenemos días malos. Pero no pueden ser todos los días. O sea, tener días malos se entiende que es una eventualidad. Y cuando tienes un día malo, yo no hace mucho tuve un día bien pesado y mi esposa me preguntaba cosas y yo tenía que estar en otras cosas, y la miraba y le dije, ¿sabes qué? Por favor, ahorita no me preguntes. Pero ella entendió. Porque estaba a punto de decirle, ¿sabes qué? Ya no, ahorita no me molestes. Hubiera sido una descortesía. ¿Por qué? Pues porque es mi esposa. Pero cuando se me ha salido, tengo que ir, antes de dormir me tengo que ir con ella y decirle, oye amor, perdón, te hablé fuerte. Sí, me hablaste feo. Sí, lo reconozco. En ese momento vuelves a ser intachable, porque estás arreglando, no ofendes a nadie, no le haces mal a nadie. Hubo otro hombre en la Biblia cuya vida realmente era y sigue siendo impactante. Bueno, yo cada vez que la leo, y es bien cortito lo que habla de este hombre, pero en esos 3 versículos que vamos a leer está encerrado un sinfín de historias que la Biblia no las narra y las sintetiza en lo siguiente. Estoy hablando de Enoc. Dice Génesis 5:22. Lo voy a leer en la versión nueva versión internacional. Dice Génesis 5:22. Enoc anduvo fielmente con Dios. ¿Cómo anduvo Enoc? Fielmente. ¿Qué significa andar fielmente? Que andaba sometido a la voluntad de Dios, haciendo lo que le correspondía hacer, como hijo de Dios, como creyente, como esposo, como padre, como trabajador o como agricultor, lo que él haya hecho. La Biblia así lo sintetiza, que Enoc anduvo fielmente con Dios. Pero mira la frase que viene a continuación: 300 años anduvo fielmente con Dios. Bueno, ustedes saben que en aquel tiempo, en los tiempos antediluvianos, pues el ser humano vivía más años y se fue acortando hasta el día de hoy, que el que rebasa ya 90 ya está súper bendecido, ¿no? Con un montón de años. Pero ¿se pueden imaginar 300 años viviendo fielmente a su esposa? 300 años viviendo fielmente para sus hijos, para sus amigos. 300 años. Y tuvo otros hijos y otras hijas. Pero todavía ahí no acaba, dice versículo 23. En total, Enoc vivió 365 años. Esos sí son bastantes. Hay algunos que tienen 40 años y dicen, ya no aguanto la vida. Híjole, somos, el título del mensaje, una generación de hombres intachables, realmente es. Yo cuando supe que ese era el título, me pegó así, dije, híjole, qué desafío, pero más me asusté cuando me dijo Chava, predica, ¿no? Le dije, ¿qué les voy a decir si no hay nadie intachable? Pero luego ya, buscando en el Señor, pues me daba esto que yo les estoy compartiendo. No sé cuántos años tienes de vida, pero ¿qué tan fiel has sido? ¿Qué tan fiel has sido? Con los tuyos, con los más cercanos, pues con tu esposa, tus hijos. No, hace unos días Chava nos contaba a Toño y a mí de un caso que él vivió en algún momento, que él se enteró como director de matrimonios, pues
no solo con los de aquí, sino con mucha gente de muchos lugares, y supo de un caso de un varón, un hombre que iba a su iglesia, pero en un momento dado abandonó a su esposa. Digo, ya me enfadaste, le dijo. Y se largó, se fue y la dejó. Y la señora, como pudo, empezó a trabajar para sacar a sus hijos adelante, y pasó el tiempo y a este hombre infiel le fue mal. Y dice Chava, que me habla por teléfono: oye, ¿te acuerdas de mí? Yo soy, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice, mal, me ha ido mal, muy mal. Necesito que me prestes un dinero. Y Chava le contestó, no te presto nada. ¡Ah, qué mala onda! ¡Mala onda tú! No me digas a mí mala onda tú que abandonaste a tu esposa. ¿Cómo me vienes a decir a mí que yo soy mala onda? No te presto nada. ¿Cómo le voy a prestar a un infiel? Le va mal al infiel. Y este varón, Enoc, 365 años vivió. Y dice el versículo 24, y como anduvo fielmente con Dios. Esos tres versículos a mí en lo particular me desafían. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció, porque Dios se lo llevó. ¿Han oído del arrebatamiento de los cristianos? Bueno, pues nada más hagan una analogía y una comparación. ¿A quién se va a llevar el Señor? A los que caminan con Él, a los que son fieles, por supuesto. Otro varón imposible de no mencionarlo es un joven que cayó cautivo en Babilonia. Pues el pueblo se había descarriado, habían hecho muchas cosas, y bueno, a veces pagan justos por pecadores, y llegó el rey de Babilonia y bueno, los conquistó, los hizo pedazos y capturó a un buen número de judíos. Era como para desanimarse, deprimirse, pensar en quitarse la vida, como suelen hacer algunas personas. Pero vamos a leer en Daniel capítulo 1, versículo 6. Entre los que habían sido llevados cautivos estaban Daniel, hay un libro que lleva su nombre, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, se les puso apodos pues. A Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac, y a Azarías Abed-nego. Ahora, fíjate en el versículo 8. Yo quiero que trates de entender en el contexto en el que estos cuatro jóvenes, yo voy a hablar de Daniel nada más ahorita, porque también los otros tienen muchas cosas que se pueden mencionar, pero yo me voy a enfocar en Daniel. Quiero que traten de entender el contexto en el que estaba: esclavitud. Ya no podía ir a donde él quería, ya no podía comer lo que él quería, ya no podía hacer muchas cosas porque era un esclavo a los pies del rey de Babilonia. Y cuidadito que chistara, porque cuello, Entonces, el rey de Babilonia le dice a uno de sus oficiales: ¿sabes qué? Quiero 4 de los hebreos, pero no de cualquiera, no cualquiera. Escógeme jóvenes que se destaquen por tener ciertas virtudes. Y fue como agarraron a estos 4. O sea, los estuvieron observando, porque quería el rey que sirvieran en su corte. Y escogen a estos 4. Entonces, cuando ya los llevan delante del rey y ya les dicen: ustedes van a servir al rey, pues es un privilegio estar en el palacio, allí iban a vivir. Y dice en el versículo 8, yo me pienso que en la mente de Daniel y de los otros 3 pasaban muchos pensamientos. ¿Y ahora qué voy a hacer si este es un rey pagano?
Pero Daniel con una convicción y con unas convicciones tan sólidas, miren lo que hizo para vivir en medio del imperio más degradante de ese tiempo, más inmoral que ustedes se puedan imaginar. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Dónde propuso? En su corazón. Mira, cada mañana que salgas a trabajar, a hacer tus labores, dobla tu rodilla y dile: Señor, ayúdame a no congeniar con las cosas del mundo, ayúdame, dame gracia, guarda mis caminos. Y Él lo va a hacer. Pero hazlo, dobla tu rodilla, propone en tu corazón, porque luego los compas ahí del trabajo o los socios del negocio, qué sé yo, te hacen un montón de insinuaciones. Y bueno, no falta la mujer sin escrúpulos que también, que aunque estés feo, no, yo lo he comprobado a través de los años, que esta cosa de mujeres que enganchan a un varón, a veces, ay, ¿qué le vio? Está re feo. Bueno, es que esa no es la cuestión. Entonces no digan: no, pues conmigo ninguna. No, aguas. Pero a lo que quiero mencionar es esto: las convicciones que tenía Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es lo que tienes que hacer tú para mantenerte intachable. Propone en tu corazón no contaminar tu mirada con las mujeres del mundo, que no, pues ellas son del mundo. Propone en tu corazón no mentir. Propone en tu corazón controlar tu carácter, tu temperamento. Propone en tu corazón cumplir las promesas que le hiciste a tu esposa, a tus hijos. Proponlo en tu corazón y hazlo. Eso te vuelve un hombre intachable, y Dios comienza a opinar de ti, y luego dices: este me sirve, con integridad y con honestidad. Y así propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjate, era una petición muy, muy arriesgada, Sin embargo, su convicción era tan firme que dijo: bueno, yo le voy a pedir al jefe de los eunucos que no me obliguen a comer los alimentos sacrificados a los dioses que el rey come. Y luego dice en el versículo 9: y puso Dios a Daniel en gracia. Fíjate cómo opera la gracia. La gracia opera cuando tú te dispones a obrar como debes hacerlo. Ahí es cuando opera la gracia, no antes. No antes. ¿Para qué? Si no haces nada, no te has propuesto, no necesitas la gracia. La gracia se necesita cuando das el primer paso, y eso es lo que sucede aquí. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, le cayó bien. Y contra todo normalidad de ellos, dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, le dice, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, le está diciendo: si yo hago lo que tú me estás pidiendo, te vas a poner mal y me van a dar cuello a mí. Yo tengo que responder. Fíjate, era un hombre fiel a su rey pagano. Dice el versículo 11: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y consintió. O
O sea, le pareció buena la propuesta. Ahí está la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios para enfrentar cada día a los que sirven al rey de las tinieblas allá afuera. Todos necesitamos la gracia, pero tenemos que obrar en las convicciones cristianas y dar el paso. Y viene la gracia. Así es como opera. Sigo leyendo. Y los probó por 10 días, es el versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar, o sea el jefe de los eunucos, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Fíjate el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Qué más? En todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Saben qué es lo que, hacia dónde te proyecta tener una vida intachable de convicciones sólidas? Te lleva a esto, a la revelación de Dios, al conocimiento de Dios, al entendimiento de Dios. El por qué pasan estas cosas, por qué permite aquellas, por qué esta situación. O sea, te abre un panorama espiritual impresionante. Pero notan que la vida de estos 4 se portaron de manera intachable en cuanto a su convicción. Hay muchas más historias de estos 4, pero quiero terminar con alguien infaltable en la lista. Del que quiero hablar era un joven, así como ustedes. Le esperamos en la segunda parte para descubrir quién es el joven intachable. Sembradores TV, Ministerios Asociados, un canal de la Iglesia para la Iglesia, el canal para la gloria de Dios.